hoy en realidad es muy difícil de explicar la situación que estamos viviendo porque es una situación bastante surreal. A nivel social es todo muy raro, ya hace varias semanas que estamos prácticamente la gente que puede encerrada en casa, tenemos la obligación de permanecer en casa, prácticamente tenemos que salir y movernos solo para las cosas necesarias, las cosas de base. Esto a nivel social, bueno, que también tiene todas sus repercusiones a nivel económico, porque muchos de nosotros hace casi un mes que no trabajamos, muchísimos negocios están cerrados continuamente. A nivel sanitario, hoy en día la situación no es muy simple. Yo creo que también la lectura de los datos que se está haciendo a nivel mundial acerca de todo lo que está pasando en los países de manera singular, digamos, es una lectura de datos también un poco externa de la situación, digamos. Es cierto que lo que vos dijiste, se ve que la situación es trágica, es una lectura trágica si uno ve solo los datos. O sea, no hay que solo pensar al número de muertos, al número de infectados, sino hay que ver cómo en realidad es el día a día y cómo la estamos viviendo todos, porque yo, desde mi punto de vista, y repito, como lo dijiste vos, no solo soy una persona que está viviendo en el medio de esta tormenta, como ciudadana también lo estoy viviendo como médico, y yo trato también de transmitir y quiero transmitir una idea concreta de lo que está sucediendo sin querer contagiar el pánico, que yo creo que en este momento para nosotros de la parte sanitaria y para ustedes de la parte de la información es fundamental, porque principalmente antes de que se difunda de manera importante el virus, se difundió el pánico en todos lados, y yo creo que en estas horas está sucediendo en Argentina, y es fundamental que tratemos de pasar y de transmitir la información justa y que necesita la gente, no solo la información de pánico, para que la gente también pueda tranquilizarse y pueda vivir de una mejor manera esta situación. Nosotros hace ya algunas semanas que estamos así y quizá vamos a estar por algunos meses. Acá tampoco fue simple y tampoco lo es ahora concientizar a toda la gente, porque en un principio, como decís vos, quizás fue subestimado, quizás no se entendía de qué se trataba todo este problema, y también aquí en Italia, después de que surgieron los primeros casos, que les estoy hablando más o menos del 21 de febrero, porque en realidad acá en Italia el primer caso detectado fue el 30 de enero, cuando se descubrieron estos dos casos en Roma de dos personas de la China que habían venido acá por turismo. Estas dos personas fueron enseguida aisladas y por el momento a nivel social no existían tantas reglas. Nosotros vivíamos viviendo como lo vivieron ustedes hasta el momento, desde afuera toda la situación que se veía en China de la final del mes de diciembre. De ahí nosotros tuvimos todo este mes viéndolo como espectadores. Los primeros casos, como decía recién, fueron el 30 de enero, que eran estos dos turistas, y hasta el momento lo vivíamos con una cierta tranquilidad porque era como que no nos afectaba en primera persona. Los primeros casos acá en Italia, en cambio de gente italiana, fueron detectados el 21 de febrero. Y en ese caso ya iniciaron a ponerse todas las reglas, no solo a nivel sanitario, y también a nivel social y a nivel legislativo un poquito más duras. Inicialmente nos sugirieron a todos, quédense en casa, no salgan de casa, no vayan a lugares comunes, pero hoy en día en cambio no es solo un sugerimiento, sino es una obligación. Hoy en día, que te hablo que ya pasó casi un mes de la detección de estos primeros casos italianos, hoy nosotros tenemos la obligación absoluta de estar en casa, estemos o no estemos de acuerdo con las reglas que nos dieron, pero hoy prácticamente para salir tenemos que tener todos un certificado que determine si voy a la farmacia, si voy al supermercado, tengo que ir yo sola, no puedo ir con otra persona ni siquiera arriba del auto, y si me paran tengo que tener este certificado, que es el mismo certificado que usa también la gente para ir al trabajo. Hoy en día, en cambio, es zona roja toda Italia, o sea que la gente no se puede mover ni siquiera de su municipalidad. Después de los primeros casos suspendieron la escuela, se cerraron las actividades deportivas, culturales, los museos. Situación prioritaria es la sanidad, y ni hablar que el problema principal de resguardar es ese. Pero hoy en día también es todo un problema el hecho de estar en casa y no poder trabajar, para quien tiene un negocio, para quien es monotributista y bueno, y todas las demás cosas que podrán imaginarse. Realmente acá los titulares son los mismos que ustedes escuchan, no es que les mienten, acá dicen estamos prácticamente en guerra, tenemos que elegir quién vive y quién no vive, estamos en terapia intensiva eligiendo si ponemos un respirador, como decías, a la gente anciana o a la gente joven.
La realidad, es lo que yo quisiera que también toda la gente trate de entender, que seguramente a nivel sanitario el problema existe, o sea, yo lo vemos a nivel diario, las terapias intensivas están más llenas, el sistema sanitario quizás no se esperaba una emergencia de este tipo que sucedió tan rápidamente. A pesar de que estamos viendo lo que sucedía en China, no es que habíamos empezado a prepararnos a nivel sanitario. Ahora están haciendo hospitales, están creando estructuras en donde poner los enfermos, pero en su momento nos encontró un poco impreparados. Pero a nivel sanitario, este tipo de colapsos, acá en Italia inclusive, en donde un sistema sanitario funciona, donde es un sistema sanitario de excelencia, este tipo de colapsos existen también en otros momentos históricos, no solo en este momento del coronavirus. Hoy en día estamos hablando que efectivamente hay 25.000 personas infectadas. Efectivamente hay muchas de estas personas infectadas que están internadas en el hospital y se dice que el 5% de estas personas infectadas puede llegar a necesitar terapia intensiva. Estamos hablando de un número bastante pequeño. Pero se habla de que este total de personas infectadas, que fue en realidad diagnosticado a nivel de un hisopado o a nivel de laboratorio, no es el total, no es el número total y el número real de los que estamos infectados, porque probablemente, inicialmente aquí en Italia se le hacía el diagnóstico a toda la gente que había estado en contacto con un posible caso. Se le hacía el hisopado hasta una persona asintomática. Hoy en día se hacen solo los exámenes a quien tiene síntomas. Esto quiere decir que los casos que vienen publicados, o sea, este número que es 25.000 personas infectadas, no es en realidad el número total de personas que estamos infectados, porque quizás somos mucho más. Se habla de que en realidad esta enfermedad lleva a un 80% de personas asintomáticas, que no son detectadas, que no están dentro de este 25.000 infectados. O sea que es también para relativizar y ver los números que significan, como te decía antes, porque se habla de que la mayor parte de nosotros vamos a tener contacto con este virus. Y después depende también de la forma en que tiene nuestro cuerpo y nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario de reaccionar si nos enfermamos o no. Pero estar en contacto con este virus no quiere decir enfermarte. Estamos hablando, repito, de que todas las líneas oficiales, lo dijo primero la Organización Mundial de la Sanidad, lo dijo después el Ministerio de Salud italiano, lo dicen muchísimos de los expertos aquí en Italia, estamos hablando de que el 90% de la gente, aproximadamente 80-90% de la gente que está en contacto con este virus es asintomática. Las personas, y esto también es algo que es sumamente importante acerca de la parte sanitaria, las personas que en este momento se murieron en Italia, que se habla de que estas personas, y son los últimos datos que dio el Instituto Superior de Sanidad, o sea que son datos sumamente oficiales, se habla de que estas personas, la mayor parte, tienen una edad media de 81 años, 82 años. Hablamos de que en realidad de estos 2.500, la mayor parte son personas que tienen entre 80 y 83 años. Esa es la edad media de los infectados. Se habla de que todos estos muertos, todos los 2.500, tenían al menos 2 o 3 o 4 enfermedades relacionadas, o sea, o tenían diabetes o hipertensión, o tenían tumores, o tenían enfermedades cardiovasculares. O sea que justamente los médicos y los colegas y todos estamos discutiendo si se trata de muerte por coronavirus o muerte con coronavirus, porque a mucha gente le hicieron el diagnóstico de coronavirus después de que murieron, pero quizás la causa de muerte no fue el coronavirus, fue una complicación. Es una situación difícil para los médicos, para los enfermeros, es una situación difícil porque más que nada todo el mundo aquí vive con miedo. Es una enfermedad que seguramente no hay que subestimar, pero estamos hablando siempre de una enfermedad, de un virus que pertenece a la familia de los virus de la gripe, que en general, como explicaba antes, en el 80 hasta en el 90% de los casos puede llegar a generar una tos, resfrío, gripe. En el 5% de los casos puede ser grave, puede dar complicaciones respiratorias importantes y puede llegar a necesitar internación, terapia intensiva, respiración artificial. Pero estamos hablando que en general la gente que es sana no se va a morir de coronavirus de una manera simple y de una manera fácil. Este es el mensaje fundamental que quiero que llegue a la gente, porque no quiero que suceda lo que está sucediendo aquí en Italia, que estamos todos razonando, en realidad no razonando, pero estamos todos en la posición del miedo que no nos permite más ni siquiera ver la realidad como es y analizar las cosas como son. No quiere decir que porque todos respetemos estas reglas al 100%, el virus no vaya a llegar a Devoto, a San Francisco, o no vaya a seguir difundiéndose, porque es la naturaleza del virus, porque aparte es imposible pensar
que no exista más el contacto humano. Las reglas legislativas, las normas legislativas que hasta ahora están empezando a surgir en Argentina, que aquí en Italia surgieron, justamente es para darle tiempo a un sistema sanitario impreparado a que se organice para supuestamente de a poquito después tratar todos los casos. Si uno analiza en Italia que de 25.000 personas infectadas, 2.500 murieron, el índice de letalidad y de mortalidad del virus es mucho mayor que el 1%. Pero repito, ese 25.000 infectados no es un número real, es un número muy subestimado, porque de infectados seguramente somos muchísimos más. La mayor parte de los italianos infectados se curan en su casa, están 2 o 3 días con tos, con fiebre, con síntomas gripales, pero se curan en su casa. Primero les hablo como ciudadana y como devotense, pero bueno, creo que en realidad sea el discurso de ciudadana que de médico se conectan, son iguales, así que mi consejo principal es estén tranquilos, de verdad. Yo creo que con la primera cosa que hay que luchar, cada uno de nosotros, es con este terror, con este pánico que se está generando en todos lados. A nivel sanitario, mirar con objetividad las cosas y no temerle al coronavirus como si fuera la enfermedad más mortal que existe. Seguir lo que nos piden, seguir, nos gusten o no nos gusten las reglas. Acá, como les explicaba, primero nos sugirieron, ahora nos obligan porque si no te cobran multa e inclusive puedes ir preso. Tratemos de ser civiles, tratemos de no ir al supermercado pensando que llega la Tercera Guerra Mundial y vaciar todo. Tratemos de no desesperarnos por las cosas, porque en realidad la vida va a seguir. Tratemos de vivirlo de la mejor forma. No va a ser una situación fácil, porque en Argentina no es ya la situación fácil que encuentra el coronavirus, o sea que es un problema dentro de un gran problema, pero creo que eso también va a ser secundario y los argentinos son súper sobrevivientes, son súper resilientes, o sea que van a superar esta adversidad quizás muchísimo mejor que los italianos, que están muy desesperados acá también. No se crean que la gente está tranquila, no se crean que la gente no se escapó, no se subió a los trenes y se fue, no se crea que la gente no vació los supermercados. Acá también los primeros días era pánico total, y es triste que no puedo hacer mi fiesta de 15 y es triste que no pueda visitar a mi tía en La Pampa, pero va a suceder después todo esto. En este momento tenemos que tratar de no empeorar una situación que ya es bastante difícil. Lo importante es eso, que nos ayudemos entre nosotros, que si hay gente que vive sola, a lo mejor entre los vecinos se organizan para hacerle las compras, o sea, todo este tipo de cosas que van a ayudar quizás a encontrar partes humanas en nosotros que en una época normal no podríamos encontrarla. Un estilo de vida sano ayuda no solo para protegernos del coronavirus, sino para protegernos de todas las enfermedades que en general matan mucho más a la gente que el coronavirus. Entonces, también veámoslo de esta forma, porque tenerle miedo a este virus cuando en realidad nos fumamos el cigarrillo, comemos comida chatarra o tenemos un montón de problemas de salud, no es muy coherente, porque en realidad la causa de muerte de la gente no va a ser el coronavirus, va a ser otra. Sé que ahí en Devoto esta colaboración ya es bastante normal, así que ahora quizás también van a lograr entre vecinos y entre conocidos van a lograr también encontrar este punto de equilibrio para una situación totalmente nueva.